El estudio de hermenéutica por Armando Alanís, lección 14. Muy bien, en la clase anterior comenzamos a ver la manera de interpretar de los apóstoles y luego vamos a entrar después al método de interpretación de algunos escritores, lo que llamamos también padres eclesiásticos. Lo importante, creo que a lo menos de la sección anterior y lo que vamos a ver aquí en unos cuantos minutos, es que los apóstoles, hermanos, tenían un sistema de interpretar. Por lo que vemos en el primer siglo y también casi el segundo siglo, la iglesia, los líderes de la iglesia adoptaron esos mismos sistemas de interpretación. Ya para el siglo II, creo que vamos a notar que el gnosticismo tomó bastante fuerza en cuanto a la interpretación bíblica. El gnosticismo, hermanos, es un conocimiento medio místico, ¿verdad?, que viene desde el cielo a una persona. Pero lo que sí sabemos que Cristo mismo, los apóstoles, tenían ese método profético, mesiánico de interpretar la Escritura. Ya lo vimos. Vimos el sistema tipológico que más adelante vamos a ver más sobre este punto. Pero en el método tipológico hay eventos en el Antiguo Testamento, hay objetos, hay ideas, hay tipos que anticiparon actividades que iban a venir en los tiempos de los apóstoles. Los apóstoles mismos dan esas interpretaciones. Ahora vamos a ver otro sistema que se llama el sistema, noten ustedes, contexto literal. El contexto literal. El contexto literal, en el ambiente literal, hermanos, el autor de la Biblia, del Nuevo Testamento, los apóstoles, interpreta las Escrituras exactamente como están escritas, sin referencia al sentido figurado. Realmente no hay muchos textos que citaron los apóstoles o Cristo mismo, ¿verdad?, que fue figurado. Más que todo, se toma en sentido literal. Este método se observa, por ejemplo, en la conversación de Jesús con Satanás, en Mateo capítulo 4, versos 4 y 7. Yo tengo ahí en la pantalla Deuteronomio capítulo 32, verso 35 y Romanos 12, 19 y 21, que vamos a ver en un momento más. Pero ¿se acuerdan ustedes en la tentación de Jesús? Porque Satanás está citando un salmo, Salmo 91, versículo 11 y versículo 12, donde Jesucristo mismo habla de donde Satanás dice, pues, haz esto y yo te doy pan, te doy todos los reinos. Y Jesucristo mismo, hermanos, da la interpretación correcta, dando a entender, ¿verdad?, que el hombre no vive, no de pan literal, sino vive de la palabra de Dios. Pero otra vez, Jesús está citando, ¿qué, hermano? Literalmente el significado del Salmo 91. Satanás está torciendo. Si hay la primera entidad que vino a torcer las Escrituras, vamos a decir, fue Satanás, donde hay evidencia que está interpretando mal. Pero otra vez para tentar a Jesús, para extraviarlo, ¿verdad?, su propósito como Mesías en esta tierra. Pero vamos a Deuteronomio 32, 35. Quiero que veamos aquí, hermanos, algo interesante. Deuteronomio, en el capítulo 32, verso 35. 32, 35. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Cuando este texto, hermanos, por supuesto, en el Antiguo Testamento, habla de la venganza que viene de Dios hacia aquellos que desobedecen. Porque todo el capítulo 32 de Deuteronomio trata, si ustedes no hacen esto, estas son las consecuencias. Lean todo el capítulo 32.
Estas son las consecuencias del que no obedece. Pero en Romanos capítulo 12, versos 19 y 21, ¿qué dice el apóstol Pablo? El comportamiento del cristiano debe ser ¿qué? Bueno ante aquellos que tratan de hacerle mal. En otras palabras, el comportamiento del cristiano no es de vengarse cuando alguien le hace un mal. Y Pablo, hermanos, toma ese texto bíblico literalmente y lo aplica ¿qué? Literalmente a la conducta de la iglesia. Ese se le llama el contexto literal. En otras palabras, se toma un texto y el contexto de todo este texto en el Nuevo Testamento viene a significar lo mismo en las cosas prácticas de la vida cristiana. Y hay muchos textos así, hermanos, donde los apóstoles citan del Antiguo Testamento para enseñar. En el Antiguo Testamento se enseñó eso, nosotros también debemos de aprender. Es en Romanos también que Pablo dice que estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para que no caigamos en semejantes tentaciones. En 1 Corintios también habla de lo mismo, ¿verdad? En cuanto a lo que hicieron los judíos en el desierto, fueron desobedecieron, vinieron a hacer la estatua de oro y muchas cosas semejantes. Entonces, dice, todas esas cosas que son enseñanza para nosotros. Podemos leer nosotros, hermanos, el texto del Antiguo Testamento y ver ¿qué? Que nosotros tenemos que practicar que la santidad también, obediencia a Dios. Y es lo que está tratando ahí el apóstol Pablo, y hay otros textos que enseñan lo mismo. Luego noten ustedes, además hay lo que llamo yo principio aplicado. Hay principios en el Antiguo Testamento que si uno lee algunos rabinos y comentarios de rabinos, desde la antigüedad hasta comentarios modernos, muchos de estos textos, de estos principios del Antiguo Testamento, son diferentes a lo que interpretaron los apóstoles. Entonces, si comparamos la interpretación de los judíos modernos de Deuteronomio capítulo 25, verso 4, nos damos cuenta que es muy diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Pero noten ustedes, regresando allí a Deuteronomio capítulo 25, Deuteronomio capítulo 25, verso 4. 4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Bueno, ¿qué significa eso? Si yo soy un judío, no hay Nuevo Testamento, no hay apóstoles. ¿A qué se refiere esto? Que tenga yo cierta cuidado de qué? De los animales, ¿no es así? Quiero que piensen como judío, no hay Nuevo Testamento, no hay apóstoles. Leen este texto, ¿a qué se refiere? Así como dice ahí. Noten ustedes, hermanos, verso 3 y verso 5. Y esta palabra 4 está entre medio de ¿qué? Este verso 4 está entre medio del verso 3 y el verso 5. Cuando se interpreta el contexto del verso 4, vemos el Nuevo Testamento que tenía un significado diferente. Pero los rabinos, y hoy en tiempos modernos, están diciendo que tener cuidado de los animales. Pero vamos nosotros a 1 Corintios 9. Noten ustedes, ¿qué dice el apóstol Pablo? En 1 Corintios capítulo 9, el versículo 9. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, y está citando cuál ahí, hermano, Deuteronomio capítulo 25, verso 4. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Los judíos hoy modernos dicen que sí. Los rabinos del primer siglo decían que sí. El apóstol Pablo dice que ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente, completamente? ¿Interpretación qué? Perfecta por nosotros. Y la respuesta es ¿qué? Pues lo escribió, ¿por qué? Para darnos esperanza a los que trabajan en el Evangelio.
Así, verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces el texto no hay, hermano, no está hablando de que el buey que tría se le tiene que dar ¿qué? Que no se le ponga bozal. Porque si trae bozal, ¿qué pasa? No se le puede alimentar. Y muchos judíos pensaban que darle que comer a sus pobres animales. Y judíos modernos. Bueno, la palabra de Dios ahora sabemos no se estaba refiriendo a eso. Se está refiriendo a seres humanos. Específicamente se está refiriendo a aquellos que dedican su vida a la predicación del Evangelio. Ellos deben de vivir del Evangelio. Entonces no se le debe de impedir que se le ayude a alguien, hermanos, para comer. Si alguien viene a predicarnos la palabra de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de darle ¿qué? Que comer, o darle allí unos cuantos de monedas para que se compre un platito ahí bastante delicioso, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí. No impidas a esa persona que trabaja en el Evangelio que se le dé, ¿verdad? Para su sostén, vamos a decir. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 6, verso 1? Que nosotros tenemos la responsabilidad de ¿qué? Especialmente a los de la fe. Tenemos la responsabilidad de aquellos que enseñan, de también que proveer para ellos. De ser, que ellos participen, ¿verdad? De toda cosa buena que uno tiene. Entonces, estamos viendo, hermanos, que el principio aplicado fue una manera de que los apóstoles vinieron a interpretar las Escrituras. ¿Son cuántos de ellos? Profético, mesiánico, tipológico, el contexto literal y el principio aplicado. Hay muchos de estos textos del Antiguo Testamento que los apóstoles, hermanos, interpretaron de esta manera. Y miren, si nosotros pudiésemos aprender por lo mínimo estas 4 maneras de interpretar, yo creo que, hermanos, llegaríamos a buenas conclusiones, buenas interpretaciones en cuanto a la palabra de Dios. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver ahora la hermenéutica de los padres eclesiásticos. La escuela de Alejandría, siglo III. La escuela de Alejandría, el siglo III. La escuela de Alejandría, hermanos, sigue los principios filosóficos de Filón. Otra vez ya hemos hablado que él aplicaba todo el antiguo, todo el Torah, todo el Pentateuco alegórico. Sabemos nosotros que la escuela ahí en Alejandrina, uno de los más prominentes de esa escuela fue a Clemente de Alejandría. Fue primero en aplicar el método alegórico. Orígenes y tenía su analogía del cuerpo, espíritu y alma. Ahorita vamos a ver eso. Había la aplicación alegórica de Génesis capítulo 22, versículo 1 al 4 de Clemente. Lo que quiero que vean ustedes, hermanos, que el sistema predominante de la escuela de Alejandría fue el sistema alegórico. Con la muerte de los apóstoles, entonces la iglesia pasó por una transición que se le llama el periodo patrícico. Ahora ya hay, vamos a decir, más libertad de interpretar las escrituras. Y ya para el año 100 después de Cristo, como hasta el 590 después de Cristo, las iglesias vinieron, hermanos, a tener muchas maneras de interpretar. La alegórica fue una que duró por muchos tiempos. Filón, hermanos, y la alegoría, Clemente de Roma, Orígenes, todos estos vinieron a declarar que hay cierto sentido interesante de las escrituras. Por ejemplo, en
Si nosotros vamos allá en Lucas, en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, nosotros vemos que Clemente de Roma, hermanos, interpretó ahí todo alegóricamente. Nosotros, ¿cómo entendemos la parábola del hijo pródigo? Que los judíos, ¿qué? Los judíos habían rechazado, ¿qué? A Dios. Entonces los judíos se fueron, ¿qué? De Dios, y anduvieron allá prostituyéndose, ¿verdad? En el mundo, alejados de Dios. Y luego que se dio cuenta a los judíos que necesitaban, ¿qué? Perdón de pecado, y regresan al Padre. Esa es la parábola del hijo pródigo. Jesús la está enseñando a quienes. Lean ustedes el texto, bien. Está enseñando esta parábola a los judíos. Ustedes se han ido alejados de Dios. Pero muchos están regresando, ¿a qué? Están pidiendo perdón, que se han alejado y vienen al Padre, y el Padre que les da, les muestra misericordia y todo eso. Esa es la enseñanza de la parábola del hijo pródigo. En este texto, hermanos, él interpretó el verso 22, vestido. ¿Te acuerdas que cuando regresó se le vistió? ¿Qué hace Clemente de Roma? Es una alegoría. El vestido ahí es inmortalidad. Decía Clemente de Roma, el calzado que se le dio ahí es el progreso del alma, y el becerro que mataron para la fiesta es el nutrimiento espiritual en Cristo. ¿Qué les parece? ¿Qué hicieron ahí, hermanos, con ese verso 22? Clemente de Roma no lo tomó literalmente, ¿verdad? Como Jesús está enseñando qué en esta parábola, que se le hizo una fiesta, se le vistió. Dios tuvo misericordia. Dios tiene misericordia ¿de quién? De aquellos que se arrepienten y vienen a su favor. Es lo que está enseñando ahí. Y esa imagen, ¿verdad? Del Padre dándole el anillo, dándole el vestido, dándole calzado, haciendo la fiesta, es que el Padre tiene favor con aquellos que se arrepienten. Esto es lo que significa, nada más. Clemente de Roma dice inmortalidad, progreso del alma y nutrimiento espiritual en Jesucristo. Eso es lo que se le llama el sistema alegórico. Orígenes propuso una interpretación, hermanos, más amplia, enseñando que se debe interpretar las escrituras tomando en cuenta lo literal, lo moral y lo alegórico. Entonces, estamos viendo a Clemente de Alejandría, muy fuerte en estas partes de Egipto, y luego viene Orígenes, y todavía mantiene ¿qué? La alegoría, pero a lo menos ya da más sentido a ¿qué? A lo literal y a lo moral. Aunque él comenzó, hermanos, el pensamiento de interpretación literal y moral, todavía, por lo que vemos en sus escritos, Orígenes estaba muy apegado al sistema alegórico. Orígenes creía que así como el hombre consiste de tres partes, ¿qué es las tres partes en que consiste el hombre? Cuerpo, espíritu y alma. También las escrituras tienen tres sentidos: literal, moral y alegórico. Fíjense ustedes, ¿cómo es que? No entiendo, porque no da suficiente explicación. Orígenes no está explicando cómo llegó a este sistema de interpretación, solamente dice que el cuerpo, alma y espíritu es una manera de interpretar las escrituras literal, moral y alegórico. Por ejemplo, una de las interpretaciones alegóricas, los 3 días en la tumba de Jesús, se los voy a dar, para que vean ustedes. Nosotros sabemos que literalmente Jesús tuvo ¿qué? 3 días en la tumba. Viernes, sábado y domingo. No hay nada más que eso. Fue algo literal. Pero Orígenes decía que los 3 días significan se observaron las cosas buenas, ver los deseos de la carne y percepción de las cosas espirituales. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Yo no sé. Pero él dice que el primer día es ¿qué? Observación de las cosas buenas. Número 2, el segundo día es ver los deseos del alma. Y número 3, el tercer día es percepción de las cosas espirituales.
Creo yo, este es yo, al interpretar lo que él interpreta. Como se dice la fenomenología de la fenomenología. Mi interpretación de lo que él interpreta, parece ser que el primer día tiene que ver con ¿qué? Las cosas buenas que Dios dio. Parece que esta palabra, Cristo va a morir, ¿qué es las cosas buenas que Dios dio? Que cuando Cristo muere el primer día, ¿verdad? Fue sepultado, ahora ¿qué? Hay esperanza que vienen cosas buenas. El segundo día habla de ¿qué? Que Cristo tuvo una tumba y ahí están todos los deseos malos. ¿Qué está pasando con los deseos malos? Parece que Origen está diciendo, ahí se están ¿qué? Deshaciendo, se están deshaciendo, se están acabando. Y el tercer día, ahora vemos ¿qué? Cuando se deshace el pecado, ahora vemos ¿qué? Cosas espirituales. ¿No? Imagínense ustedes, hermanos, predicaciones así. Que tomemos un texto y lo usemos alegóricamente. Es como ir a Génesis capítulo ¿qué? 9. 7, 8 y 9, 11. 9 al 11, vamos a decir del diluvio. Sabemos que el diluvio fue un evento ¿qué? Literal. No es una fábula, no es un cuento milagroso, una historieta milagrosa, ¿verdad? No es algo figurado. Fue un acontecimiento literal. Pero si yo tomo, vamos a decir que yo soy un predicador y comienzo a decir, hermanos, aquí vemos en Génesis el diluvio, aquí vemos que se entraron todos los animales al arca y por 40 días, ¿qué pasó? Los animales tuvieron ¿qué? Salvos junto también con ¿quién? Con la familia de Noé. Y después el arca quedó en Ararat y de ahí comienza ¿qué? Un sistema nuevo, ¿verdad? Eso es lo literal. Pero ahora comienzo yo a dar un sermón. Hermanos, la primera cosa que aprendemos aquí es que cuando un día de estos Dios va a cambiar todo, animales y hombres, y los va a meter en un lugar para preservarlos del mundo. Todo hombre que esté en la iglesia, así como en los tiempos de Noé, es lo que enseña ahí, que también va a ser ¿qué? Preservado del mundo. Así como Noé fue salvo del mundo, entonces nosotros mientras estamos en la iglesia, según esa escritura, podemos ser salvos también. ¿Es lo que enseña eso? Esa es una alegoría. Y yo he escuchado sermones así. No podemos tomar un suceso, no podemos tomar un objeto, una idea, un evento histórico, solo que los apóstoles le den una aplicación de alegoría, porque el apóstol dice que de Sara, ¿se acuerdan de Agar? Dice, esta es una alegoría. Ok, si el apóstol dice que es alegoría, amén. Pero yo no puedo tomar un texto y hacerlo alegórico. Comenzar a predicar algo, hermanos, que no dice el texto. No puedo yo tomar como, por ejemplo, Orígenes en cuanto al misterio del bautismo. Muerte, sepultura y resurrección. Él le da, hermanos, un diferente significado. Bien diferente. Para cuando uno es... cuando viene la muerte y la sepultura y la resurrección, dice que hay misterios allí. Muerte, ¿qué significa? Misteriosamente hablando. Que hay, ¿verdad? Algo en la persona misma que está pasando por ciertos cambios, la mente y acá y todo esto, las ideas se están destruyendo y se están poniendo nuevas ideas. Los placeres, los deseos, los conceptos, todo el sistema cognitivo de la persona, hermanos, está deshaciéndose y cambiándose cuando hay una muerte, se deshace. ¿Y luego qué? Viene a ser sepultado. Ahí deja todo. Entonces cuando se sepulta algo, es que ahí se va a quedar.
y nunca va a salir de allí. Y luego la resurrección es cuando dice, ya la persona trae nuevamente nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos deseos, y todos están aplicados en lo espiritual. Dice, es lo que significa bautismo, pero no es para perdonar pecados, no es para entrar a la iglesia, no es para salvación, no es nada de eso. Orígenes. Le da un sentido, ¿qué? Alegórico a, por ejemplo, Romanos 6 y también Colosenses capítulo 2. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado con el sentido alegórico. Hay el ejemplo de Lot y su familia en Génesis 19, 30 al 38. Decía Orígenes que Lot es la mente racional del hombre. Decía que su esposa es la carne inclinada a los placeres y las hijas a la vanagloria y al orgullo. Imagínense ustedes. Entonces ya no es que Lot nomás salió de Sodoma y Gomorra para salvar su familia. Ahora dicen que en las lecciones de Origen dice, esto significa que la mente racional de los hombres. Nosotros, decía Origen, tenemos que ser personas que razonan. Pero si somos como la esposa de Lot, estamos inclinados ¿a qué? A los placeres. Bueno, no hay duda, hermanos, que Lot era una persona que razonó y dice, tenemos que salirnos de aquí. No hay duda. No creo que hay duda que hay cierto sentido que cuando la esposa de Lot volvió y vio la ciudad y se volvió estatua de sal, a lo mejor estaba pensando, voy a dejar donde yo me gozaba y me sentía bien tranquila y alegre. Es posible, los placeres. Es posible que podemos decir que las hijas de Lot eran vanagloriosas y orgullosas porque piensan que solamente hay un hombre en todo el mundo, ¿verdad? Pero decir que ese es el sentido y no es literal, esa es otra cosa. ¿Ven de la diferencia? Tener cuidado de decir Lot no significa un Lot literal, significa otra cosa. La esposa de Lot no es una mujer literal, significa otra cosa. Las hijas de Lot no son literal, son tiene otro sentido, las hijas. Ya esa es una alegoría. Orígenes, hermanos. Me quedé un poco aquí en esto, ¿no? Porque creo que su servidor incluyendo, ya no lo hago tanto. Bueno, ya no lo hago. Yo tomaba textos y les daba un sentido alegórico. Yo tomaba ciertos eventos, uno que me acuerdo, creo que fue el sacrificio de Abraham, ¿se acuerdan? Isaac, que iba a sacrificar a su hijo. Y me acuerdo que, bueno, yo entendía que era literal, pero yo usé eso literal para enseñar una enseñanza espiritual. Dije, hermanos, ¿qué aprendemos de aquí, nosotros de esta lección? Que nosotros debemos sacrificar a nuestros hijos también. ¿Cómo los sacrificamos? Bueno, no como Abraham. Que hay que enseñarles la palabra de Dios, que se dediquen, que se aparten del mundo. Hay que irnos, hermanos, a un lugar aparte para enseñarles, como Abraham se llevó a su hijo, ¿verdad? Hay que hacerlos que trabajen por la obra, como Abraham le dijo, por aquí hay leña, y se la llevaron la leña. El hijo se llevó la leña, a lo menos ya era de edad, porque era bastante leña. Y luego el padre, hermanos, obedecer a Dios, es la enseñanza que nosotros, nadie nos debe impedir, ni hijo, ni esposa, ni trabajo, ni nada. Es lo que enseña ahí la palabra de Dios, dije yo. Oh, sí. Esa es una verdad. No es una verdad, hermano. Eso no enseña la palabra de Dios ahí. Ahí nomás enseña que a Abraham Dios mandó a Abraham que fuera, llevar a su hijo, fuera al monte, llevar leña, ahí lo va a sacrificar, y es lo que iba a hacer Abraham. Es todo lo que significa. Habla de la fe de Abraham en obedecer a Dios. Punto, y se acabó.
No dice ahí la Escritura que yo, ¿verdad?, debo de sacrificar a mis hijos. No dice allí que yo debo irme a un lugar aparte y enseñar a mi familia. No dice allí, ¿verdad?, que yo debo de hacer a mi familia trabajar. No enseña eso allí. Esas son conclusiones propias. Esas son interpretaciones alegóricas que yo hice. Tener cuidado de darle analogías o alegorías a nuestras lecciones. Porque ese es un sistema de interpretación, a lo menos el alegórico que estamos estudiando aquí, que se usó por mucho tiempo. Ok, vamos a ver ahora. Ahí está, hermanos, la aplicación de los 3 días. Relación de las cosas buenas, la salvación, muerte, sepultura y resurrección de Orígenes. La escuela de Antioquía, siglo III. La escuela de Antioquía del siglo III. Ya vimos la escuela de Alejandría. La escuela de Antioquía, hermanos, fue fundada por Doroteo y Lucio. Doroteo y Lucio. En el tercer siglo. Hay otros que creen que un hombre llamado Diodoro de Antioquía fue quien realmente fundó los primeros, vamos a decir, primeros estudiantes en la escuela en el 378. Diodoro, hermanos, tiene un tratadito que él escribió sobre los principios para interpretar la Biblia. Él influyó a los alumnos a interpretar las Escrituras en un sistema bien sistemático. Ambos alumnos de Diodoro vinieron a poseer cualidades bien fuertes. De Doroteo, uno de los alumnos, fue fuerte. Lucio fue fuerte, pero uno de los más fuertes fue Teodoro. Vino a sobrepasar la aplicación científica de hacer exégesis de las Escrituras. Teodoro, hermanos, fue un exegeta tremendo. Si uno lee sus trataditos en griego y cómo interpreta las Escrituras, era un sabio en cuanto a la historia humana. Pero el punto fue, hermanos, que Teodoro llegó a aceptar que algunos libros de la Biblia no eran inspirados. Él tenía dificultad con algunos libros. 2 alumnos de Diodoro, ya hablamos de Teodoro, otro era Crisóstomo, la voz de oro. La voz de oro. Reconocieron, hermanos, bases para interpretar. Y ellos decían que había 3 métodos de interpretar: el sentido original, el método gramático, histórico. Noten ustedes, sentido literal, gramático histórico, sin embargo, no todo inspirado. Crisóstomo, exégesis práctica, era un tremendo orador, y todo era sentido literal. Creo que lo importante aquí, hermanos, es que el sentido gramático histórico me interesa a mí, porque para mí es un método muy necesario si vamos a entender las Escrituras. Ustedes saben que lo gramático es conocer el idioma en que fue escrito los textos que tenemos nosotros de la Biblia. Ya sabemos que es el griego y el hebreo. Pero el sentido histórico, conocer la historia y el uso de palabras del tiempo, ¿verdad?, contemporáneo de los escritores. Más adelante vamos a estar hablando más de esto. Pero
lo que está pasando en la iglesia, hermanos, para el 380, el año 400, hasta el 500, es que está entrando a la iglesia muchos paganos, muchos incrédulos del mundo. Y cuando digo paganos, uso la palabra paganos en su sentido en que se usaba entonces. Paganos eran aquellos que adoraban la naturaleza. Nosotros tenemos que paganos eran los incrédulos, los gentiles, los romanos, ¿no? Los romanos eran intelectuales, ellos adoraban a dioses, pero no a la naturaleza. Es muy diferente el paganismo y el gentilismo, son dos cosas diferentes. Pero estaban entrando muchos paganos, muchas ideas bastante raras, y había dos cosas que la iglesia tenía que confrontar. Una era la interpretación de las Escrituras y la predicación de estas. Para el 380, ¿se acuerdan, hermanos, que Constantino convirtió todo el imperio romano en cristiano? Una de las primeras tareas de Constantino fue convertir todos los templos de idolatría, todos los templos de los dioses los convirtió en ahora que se le llamaban templos cristianos. Y todo lo que hizo, ahí están todos los adoradores de estos diferentes templos, ¿verdad? Sean paganos o sean de los gentiles. Ahí están adorando. Ahora dice el emperador, ahora ya no adoran ustedes a Zeus, ya no adoran a Apolo, ya no adoran a Isis, ya no adoran a Zeus, ya no adoran ninguno de esos. Ahora van a adorar a Jesucristo. Y después se dio, ¿verdad? Algunos de los dioses ahí se les dio nombre cristianos también. Pero el punto fue que ahora todos están convertidos, pero no conocen ¿qué? No conocen la palabra de Dios. Imaginen que una ley convirtió todo el imperio ¿qué? Cristiano. No conocen nada del cristianismo. Se requirió, hermanos, personas que sabían interpretar la Escritura y predicar con una fuerza. Y Crisóstomo fue uno de los primeros. La tarea de Crisóstomo fue que interpretar la Escritura y convertir a los paganos que estaban ¿dónde? Sentados allá. Realmente, si uno estudia, y esa es una tarea para ustedes, yo ya la hice. Si uno estudia bien, vamos a decir, la estructura de la adoración en domingo, era bien simple y sencilla. Pero el sistema de predicación la vemos como en el siglo IV y V, donde la iglesia ya en Roma está pidiendo que haya predicadores fuertes que conviertan a los que están sentados allí. Entonces, la predicación como la conocemos nosotros tiene su raíz, hermanos, en Crisóstomo, ¿verdad? De predicar allí a la audiencia que está en un edificio. La predicación bíblica del Nuevo Testamento es predicar ¿dónde? En las calles, allá. Aquí llevarles el mensaje, el querusma, el querubs, ¿verdad? Querugma, llevarles ese mensaje, el predicador que lleva mensaje a aquella gente que no es salva. Esa es predicación. Veo yo esa diferencia. No estoy en contra que se prediquen domingos. Yo prefiero dar una clase que dar una predicación. Ese soy yo. Pero era necesario, hermanos, un buen intérprete de la Escritura para poder predicar con poder. Y yo creo que ese principio, hermanos, está bonito. Conocer bien la palabra de Dios por un método de interpretación para poder predicar ¿qué? Con dinámica, con una fuerza, hermanos, que la gente se va a convertir. Por supuesto, estoy hablando ¿qué? A la gente allá. Yo creo que las predicaciones modernas son para mantener convertidos a los convertidos. Noten ustedes. Y a mí me interesa más predicar para convertir a los no convertidos. Muy diferente. Esta es la predicación bíblica. Y no hay nada más de predicar el domingo para convertir a los convertidos. Si hay que no hay convertidos en la audiencia. O mantener convertidos a los que están convertidos. Por eso predicamos así. No miro ningún mal.
pero tenemos que entender, hermanos, que en el siglo IV y V, interpretación, predicar, para mantener convertidos a los que están en la iglesia. Y ese sistema siguió, hermanos, por muchos siglos después. Lean la historia, ustedes sabrán de qué estamos hablando aquí. Entonces, hermanos, estamos viendo nosotros sistemas de interpretación que tenían los judíos. Vimos los sistemas de ellos. Vimos el sistema tan sencillo, ¿verdad? Para mí bien hermoso de interpretar de Jesucristo y los apóstoles. Creo que esos principios se pueden aplicar hoy en día. Pero, ¿qué estamos viendo? Que después de los apóstoles ya cambia la manera de interpretar y también los objetivos por qué interpretar. Creo que fue bueno para mí que la iglesia comenzó a decir que haya buenos intérpretes para predicar con un dinamismo, ¿verdad? Poderoso, fuerte. Creo que está bueno eso. Creo que es una de las razones por qué estudiamos nosotros también la hermenéutica. No únicamente para saber lo que significan las palabras, lo que Dios quiere que yo conozca de Él, pero también para predicarlo con fuerza y con ánimo a la gente que no conoce. Entonces, en la siguiente clase vamos a seguir con las escuelas que siguieron, ¿verdad? Enseñando diferentes métodos de interpretación, escuelas que podemos llamar cristianas, ¿verdad? De la iglesia.